Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, señor diputado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gusto estar contigo, muchas gracias por la invitación y a toda la gente que participa en el live, muchas gracias por escuchar. Así que estoy a toda su disposición. Primero que todo, para que veamos los aspectos técnicos, ¿nos escucha a nosotros? ¿Me escucha bien? Bueno, le presento a Yoya, Karina, que fue la que hizo la gestión. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, escucho perfecto. Ah, ya. Quiero contarle, señor diputado, que tenemos moderadores, tenemos alrededor de 8 moderadores que se van a encargar de poner orden abajo. Y al final del live, 20 minutos antes de que termine el live, nosotros vamos a subir a 3 personas para que le hagan una consulta, pero 3 personas que nuestros moderadores han seleccionado en el transcurso del live. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. ¿Ya? Para que sepa que después van a subir 3 personas. 3 personas que se porten bien. Así que Porque yo chicos y nunca, chicas, nunca pongo restricciones y estoy dispuesto a contestar lo que sea, así que en ese aspecto no necesito ningún trato de preferencial ni nada, sino que ah, solo respeto para poder exponer mis ideas. Así que estamos muy bien, dale nomás. perfecto. Pero importante para que la gente sepa. Bueno chicos, si se portan bien, los van a subir, van a tener la posibilidad de hacerle una pregunta directamente a nuestro diputado. Señor diputado, muchas gracias por el tiempo que invirtió y muchas gracias también por la labor que está realizando en redes sociales. Eh, Creemos que soy uno de los tantos que comparte su contenido todos los días. Creemos que eso le da fuerza a lo que estamos haciendo por la causa. La pregunta principal, ¿por qué usted llama a votar en contra o por qué usted va a votar en contra? Bueno, al principio tenía algunas razones, ahora tengo muchas, pero se las voy a resumir. Primero porque no concuerda con el modelo de sociedad que ha traído éxito a Chile. El cambiar la matriz ideológica de Chile hacia el socialismo es irreversible y nos puede generar y nos va a generar un daño del cual no nos vamos a recuperar nunca más. Yo estoy en contra de que el Estado sea más grande, porque para financiarse el Estado siempre recurre al bolsillo de los ciudadanos y este Estado que quieren hacer es tan gigantescamente grande que es imposible de sustentar sin recurrir al bolsillo de la gente y sin recurrir a más deuda externa. Yo creo en la movilidad social, no creo en la igualdad, creo en la igualdad de oportunidades, pero no en la igualdad al final del camino. Y creo que este modelo donde se garantizan derechos universales es injusto, porque los recursos son escasos y por lo tanto los derechos debieran, las prestaciones que hace el Estado debieran ser a la gente que más lo necesita, debieran focalizarse. Y cuando se propone una constitución con derechos universales, quiere decir que se le va a entregar al rico igual que al pobre, y eso lo encuentro injusto. Encuentro que no permite nivelar hacia arriba, y encuentro que es imposible financiar. Además, estos derechos sociales son progresivos. Según el artículo 24, letra E, son con el máximo empleo de recursos disponibles, es decir, olvidémonos de pagar deuda externa si sobra la plata, son garantizados por el Estado y son judicializables, lo que va a generar una cantidad de juicios tremendos en contra del Estado que vamos a tener que pagar todos los chilenos porque el Estado no genera, no produce. Entonces, un estado elefantiásico lo único que hace es generar clientelismo y una vez que tú eres cliente del Estado ya no puedes abandonarlo porque si me sacas el cuchillo me matas, si me lo dejas me muero. Y así es como los países socialdemócratas latinoamericanos han ido cayendo en la pobreza. Esa es la primera razón. La segunda, y esa razón es por el socialismo, no quiero que Chile vire hacia el socialismo. La segunda razón es porque tampoco quiero marxismo. Nunca habíamos tenido una propuesta constitucional donde fuéramos a ser desiguales ante la ley. Esta propuesta nos hace ciudadanos de segunda categoría frente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Eso me parece que es una discriminación positiva, que es de origen y de raíz marxista y que va a traer muchos problemas en el derecho a propiedad, en las zonas mineras de la zona norte de Chile y en la gran zona agrícola, bastión agrícola y salmonero del sur de Chile. Y por lo tanto van a ir a reclamar derechos ancestrales sobre esas propiedades. Y nos vamos a meter en un forro enorme. Y eso de matriz marxista. Tercero, porque la igualdad sustantiva que impregna todo este texto acaba con el mérito. Una sociedad meritocrática donde hay movilidad social no puede regirse porque haya igualdad de salida, es decir, que olvidando los méritos, las personas ocupen cargos según sus genitales. Me parece que eso es abrirle una puerta a la ONU con sus 132 o 138 géneros
que va a acabar con la democracia representativa. Y cuando se va acabando con la democracia representativa, usted sabe lo que pasa en las elecciones. Gana siempre el oficialismo con más del 90%. Entonces la gente no es capaz de ver los problemas que se está comprando. Lo cuarto es que los derechos fundamentales nuestros, de cada uno de los chilenos, y nuestras libertades individuales se ponen en riesgo de una manera inconcebible. Ya no son los 3/5 ni los 4/7, sino que es mayoría simple de los diputados o los parlamentarios presentes en sala los que decidirán si pueden limitar o restringir cualquiera libertad individual o derecho fundamental. En la Constitución actual eso no ocurre, porque la Constitución actual define cuáles derechos pueden ser limitados o restringidos y están definidos previamente y tienen que ver con estados de excepción, estados de catástrofe, estados de sitio, ¿no es cierto?, el derecho de desplazamiento, ¿no es cierto?, o el derecho a propiedad, que puede ser expropiado a alguien porque hay un bien mayor que es de bien público, se va a construir una carretera, por ejemplo, un puerto, pero están previamente definidos cuáles derechos y cuáles libertades pueden restringirse o limitarse. En esta propuesta constitucional son todas. Y yo me imagino lo que hará los últimos años, 2 años, Boric en su gobierno, con esta facultad que le van a entregar de limitar y restringir los derechos. Imagínense, por ejemplo, para un evangélico que le digan que no puede predicar en la plaza, porque las plazas son para ir a recrearse. Entonces ahí tienen una forma de limitar o restringir un derecho a la libertad de culto sin modificar su esencia, que es lo que reclaman los que me tratan de contradecir. El 23.3 dice que no se puede afectar en su esencia o agregarle tributos, pero uno puede efectivamente limitar y restringir libertades individuales y derechos fundamentales sin afectar la esencia, como ya lo expliqué con el caso de los evangélicos, o por ejemplo el derecho a propiedad. Podría decir el Estado que todos los recursos naturales pueden ser extraídos solamente si el Estado es mayoritario. Yo me pregunto qué consorcio internacional se le va a venir a meter con un Estado marxista a explotar recursos naturales sin las debidas garantías. Entonces tengo muchas razones. Otra razón que tiene que ver para la gente que es creyente, de misa diaria, por ejemplo, que cree en el valor de la vida, esta Constitución deja abierto el aborto libre, porque no define quién es el que está por nacer. Y para la extrema izquierda, el quién existe como persona solamente al momento de nacer. Y antes es un conjunto de proteínas o de células, como lo han llamado, no es persona. Entonces, lo que está haciendo José Antonio Kast y republicano es engañar a la gente con que ellos eran personas de fe, con que eran creyentes, con que creían en la familia, con que creían en el valor de la vida. Porque dejaron abierta la vida de la persona que está por nacer, hará que la defina la ley o que lo definan los políticos más adelante quién es el que está por nacer, si el que está en 40 semanas de gestación o el que está en sus 14 semanas. Y por lo tanto, como ellos sostienen que la persona es persona cuando nace, esto es una apertura al aborto libre. Y yo le digo a usted que está cansado, que ya su psique no da más, que quiere terminar con este cuento, que ya son 4 años. Si usted es católico, observante, si usted es evangélico, si usted cree en la vida, en este paquetito, si usted quiere aprobar porque está cansado, vienen personas que no han nacido que son absolutamente inocentes. Y yo no creo que usted los quiera matar o no quiera dejar la puerta de par en par abierta para que lo hagan. Y después está, por ejemplo, el típico tema de los políticos, que aquí los únicos que ganan son los políticos. Imagínense usted que a uno le pueden robar el cargo. O sea, Cristian Valenzuela, el principal asesor de Kast, hoy día se mandó un tuit, que debe estar muy arrepentido de lo hecho, respecto al senador Edwards, que dice que si estuviera aprobada la Constitución, ellos podrían echar al senador Edwards y reemplazarlo. O sea, Rasputín Valenzuela, el guatón de barba, quiere ser senador sin obtener un voto, sin hacer campaña. Porque ¿qué va a hacer el partido? Abusar de las conciencias de las personas. Si no estás de acuerdo con la directiva de turno y te echan, te reemplazan por alguien que ni siquiera invirtió 1 minuto de su tiempo en ganarse en un electorado, en hacer campaña, en juntar los recursos, en distribuir banderas, palomas, en ir a distintos programas, en tratar de defender ideas, sino que por secretaría te pueden quitar un puesto. Y eso es antidemocrático y va en contra de los deseos del electorado. Y el guatón Valenzuela lo dice hoy día,
que al senador Edwards lo habrían podido echar y reemplazar por alguien a su gusto, o sea, designado a dedo. A los políticos les encanta esto de la designación a dedo, antidemocrático. Entonces, yo creo que ya he resumido bastantes razones, tengo muchas más, por las cuales estoy en contra de este texto que está lleno de forados y que van a generar mucha incertidumbre. De partida, 30 leyes de transición tienen que mandar al Congreso Boric. ¿Usted confiaría en Boric para que la transición de la constitución actual a la nueva la hicieran con leyes enviadas por él de acuerdo a su ideología? ¿Usted estaría de acuerdo con que Boric cumpla con su promesa de campaña? Mira, aquí quiero ser bien claro. Hay gente que va a votar a favor porque no quiere que los comunistas ganen. Correcto. Y yo les pregunto, la noche del 17, ¿cómo van a ganar los comunistas con el rechazo si se quedan con la de Pinochet? ¿Cómo es posible concebir que un comunista va a salir a celebrar porque se quedó con la constitución que tanto han querido destruir? ¿Sabe cuándo ganan los comunistas con el a favor? Es al revés. Porque Boric prometió ser el sepulturero del modelo neoliberal. Ese ha sido su máximo objetivo y del cual han luchado desde los Chicago Boys, desde la vuelta a la democracia hasta ahora, han luchado por destruir el modelo. ¿Y qué prometió Boric? Prometió ser el sepulturero del modelo neoliberal. Si se aprueba esta constitución, lo va a haber logrado. Va a haber cambiado la matriz ideológica de Chile desde el modelo neoliberal hacia un modelo socialista marxistoide. Y cuando se vaya, cuando deje el gobierno en 2 años más, va a decir, ven, cumplí mi promesa. Dejé a Chile un país socialista, se acabó el neoliberalismo. Y va a tener razón. O sea, todos los que están votando a prueba están jugando para los comunistas y los marxistas. Y no se dan cuenta y nos dicen a nosotros que estamos tratando de prevenir los que somos los que votamos como los comunistas. Es al revés. Los 12 bordes con los que se hizo esta propuesta constitucional vienen hediondas a comunismo y a marxismo, porque acuérdense que en esa negociación de los 12 bordes eran 8 personas. 5 eran de izquierda, 3 eran de pseudo derecha. O sea, habiendo perdido por masacre el plebiscito con un 62%, de los 8 cupos negociadores se les otorgó 5 a la izquierda. Uno de ellos era Guillermo Tellier, antes que muriera, y el otro era el Frente Amplio. Por lo tanto, estos 12 bordes ya son bordes que vienen con ideas socialistas y marxistas. Entonces, cuando nos dicen, oiga, que usted va a votar igual que un comunista, no, compadre, yo no voy a apoyar los 12 bordes que fueron hechos en una transacción, en una cocina política, donde los ingredientes, algunos de ellos los puso el Partido Comunista y el Frente Amplio. Esas son mis razones para votar en contra. Muy bien. Bueno, eh, además resolvió varias dudas que tenía que hacerle, varias preguntas al respecto en una sola, así que me parece genial. ¿Qué opina usted respecto de que, por ejemplo, la ¿Cómo le puedo publicación que... decir yo a usted? Chris, Chris. Ok, Chris. Chris. Eh, ¿qué podría decirnos al respecto que la gente especula mucho con respecto a los financiamientos de la campaña? Se ha dicho, por ejemplo, que estamos en una lucha desigual, de que todos los recursos están en el lado de la favor, que todos los políticos, los partidos políticos se fueron al lado de la favor. Bueno, nosotros como TikToker, muchos se fueron al lado de la favor, todas las platas están para el lado de la favor, y ahora se supo que, según la Fundación Sol, creo, dio a conocer las grandes cantidades de dinero de los empresarios que están de parte de la favor. ¿Qué podríamos hablar respecto de la desigualdad de financiamiento de la favor versus el en contra? Bueno, no es mucho lo que decir. Sí, esta campaña está hecha para que gane la favor. Están los empresarios apoyando firmemente la favor porque están cansados, porque a ellos les interesa su balance de fin de año, porque tienen una esperanza basada en no sé qué, en que va a mejorar el tema si gana la favor cuando sigue Boric los próximos 2 años. Nada va a cambiar. Las constituciones no hacen magia. O sea, si se aprobara no van a aparecer médicos en las colas de los hospitales para solucionar la lista de espera. Si gana la favor no se va a evitar la quiebra de la ISAPRE. Si gana la favor no van a tener viviendas dignas o adecuadas al día siguiente. Son puras promesas. Entonces, los empresarios creen que con esto se acaba la incertidumbre. ¿Para quién? Para ellos. Pero para el resto de los chilenos seguimos todos en incertidumbre, porque nuestras libertades individuales y nuestros derechos fundamentales quedan absolutamente desprotegidos. Porque ellos pueden agarrar un avión y constituir sus sociedades como ya lo han hecho en Luxemburgo
o en Suiza, o en cualquier paraíso fiscal. Pero el chileno promedio no puede darse ese lujo de dejar votar a su familia. Las platas son los más cobardes, los dueños de plata son los más cobardes porque la plata es lo primero que arranca, después arrancan las personas detrás de la plata. Ha sido desigual. Mire, en el CERVEL se registran creo que 360.000 pesos, o sea, menos que el sueldo mínimo, ha sido el aporte que ha recibido la campaña de la en contra. Y ya son más de 200 millones de pesos, que es lo que se confiesa, porque la otra plata va en bolsas y en maletines, para a favor. En los medios de comunicación solamente llevan a debatir a gente de izquierda por el en contra, pero no llevan a nadie de derecha. Es muy raro ver a alguien de derecha. Y cuando lo llevan, lo sientan al lado de puros comunistas para denigrarlos, para hacerlos sentir mal. Está todo hecho y calculado para no tener la posibilidad de que la gente que es de derecha pueda resolver sus dudas. Es decir, ninguno ha aceptado ir a un debate. Usted me comprenderá que yo, no siendo abogado, le he ofrecido debatir a todos y que ni uno se atreva, pero no solo conmigo. No se atreven con la Tere, no se atreven con la Vanessa, no se atreven con nadie. ¿Y por qué no quieren debatir de cara a la gente, al electorado de derecha? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué ninguno de los constituyentes como Luis Silva se atreve a debatir? Porque saben que están mintiendo y porque saben que van a ser desnudadas todas sus mentiras. De partida, Kast nos ha mentido, nos dijo que él había cambiado el borde 5, que le habían dejado el mismo título pero que le habían decorado por dentro distinto. Mentira. El borde 5 del Estado Social y Democrático de Derecho sigue siendo derechos universales, o sea, para ricos y pobres. Si él realmente tiene una vocación por los pobres, no habría dejado que sus constituyentes aguantaran que los derechos fueran universales. Habría dicho que los derechos deben ser focalizados en los más humildes, los que más lo necesitan. Si él hubiese querido arreglar ese borde, no habría dejado que fueran garantizables y judicializables, porque él sabría que el Estado no tiene plata para poder cumplir esas promesas y que tendrían que recurrir a más impuestos, cosa que él prometió bajar cuando era candidato a presidente de la República. Entonces, el colmo, la casta política, esta es una cuestión que va a ser entre la ciudadanía y la casta política. Y yo espero que gane la ciudadanía votando en contra. Yo espero que le doble la mano esta vez la ciudadanía a esta casta política que ha abusado permanentemente de los chilenos. Y a mí me pueden decir que soy de la casta política porque estoy en la política, pero no soy de la casta porque no vengo de la política y no me quiero quedar en la política y no necesito la política para ganarme la vida. Me la gané durante 40 años trabajando duro en el sector privado igual que ustedes. Sé lo que cuesta ganarse los pesos, pero los políticos de la casta política son aquellos que no han trabajado nunca y que viven diciéndonos cómo debemos vivir nuestra vida. Y para vivir nuestra vida nos piden plata más encima. Así que yo creo que esto es la ciudadanía contra la casta política y ojalá que gane la ciudadanía con uno en contra. Muy bien, bueno, justamente eso le quería preguntar porque aquí se dice mucho de que los políticos que están yendo por el en contra, que en el fondo quieren votar en contra porque con esta nueva constitución no van a, nosotros sabemos la respuesta, pero me gustaría que usted lo dijera. Porque resulta que no van a tener espacio los políticos, no van a haber más políticos, no van a haber más partidos, que por el umbral del 5% se van a quedar afuera, que usted va a armar un partido político, que el diputado, el señor Rojo también va a armar un partido político, que la diputada Navillán va a armar un nuevo partido. O sea, que en el fondo van a votar en contra, o están llamando a votar en contra. ¿Por qué? Porque quieren formar un nuevo partido político. ¿Qué O podría sea, decir? esto es como la Calila y la Mojojojo, que yo me dije, que Correcto. me dijeron que el Cagüín. Yo quiero contestarle a Antonio Villavicencio. Usaste a Hack para llegar al poder, no mientas. Mira, Antonio, si hay alguien que usó a alguien fue Hack a mí. A Hack no lo dejaban entrar a ni una radio, a ni un programa de televisión y no le hacían ni entrevista. Y yo le abrí la puerta de Radio Agricultura a él, a Barchesi, a Mesa, al mismo Rojo Elders, a todos los que querían postular un cargo en republicano. A la Gloria Navellán, que era republicana en ese momento. Él usó mi tribuna. Yo se lo ofrecí. Y en ese momento yo estaba en Evópolis. Yo formé Evópolis y me fui de Evópolis, renuncié a Evópolis. Así que lávate un poquito la boca antes de decir que yo usé a Hack para salir de republicano. Jamás, jamás ni siquiera lo puse. Y esa fue una de las cosas que más le dolió a Hack en su ego. Era que en las palomas callejeras donde yo hacía mi publicidad y en los letreros que se ponían en las luces rojas, jamás estuvo la foto de Hack. Ahora que yo me haya sacado alguna vez una foto con Hack
o hayamos hecho un video juntos, por supuesto, si yo iba al comando. Pero yo jamás usé a Hack. Así que lance un poquito la boca y yo no necesito, y me hubieran echado de nuevo, porque yo jamás me habría vendido como se está vendiendo él a cosas que él creía, decía que eran fundamentales como él, para él, como la familia, por ejemplo, su martes de pololeo, pero ahora esta constitución trae las familias, o sea, los 138 géneros de la ONU, o sea, se vendió el globalismo, al onunismo, vendió nuestra soberanía, o, por ejemplo, el aborto, que ya les expliqué. Él está ahora a favor de que quede un forado enorme y que la izquierda pueda reclamar el aborto libre. Entonces, no, el que sigue donde mismo estaba cuando salí electo soy yo. Yo jamás les prometí irme al socialismo, a pavimentar la ruta para el socialismo, jamás. Yo estoy donde estoy y por eso me voy asqueado de la política, porque he visto lo peor del ser humano con tal de lograr el poder, que es capaz de cambiar todos sus principios. O sea, José Antonio Cast dice, si no te gustaron mis principios con los que no salí electo, te voy a demostrar que tengo otros. No, perdóname que te diga. Así que Hack fue golpeado, escupido, apedreado. Es el Jesús de estos tiempos, está con los pobres. Mira, yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama Waco, donde el líder se creía el redentor, se creía el segundo Mesías. Y la tragedia de Wycliffe. ¿Ah? Sí, a lo mejor lo podrían ver todos aquellos que creen que Hack es el redentor. Sí, pues bueno, se supo que andaba por ahí en Nueva York los primeros días de noviembre, andaba por allá haciendo celebrando el tema de los derechos humanos por allá en Nueva York, así que un poquito eso. Señor diputado, respecto de todo eso, de que usted también lo mencionó, esto de que con la nueva constitución, porque ya sabemos, usted lo mencionó, que con esta nueva constitución, si usted no está de acuerdo, van a atacar directamente la democracia. Usted no está de acuerdo, tiene que votar igual que el partido político. Si no vota de la misma forma, para que profundicemos en eso, si no vota de la misma forma, usted puede perder su puesto, lo pueden echar del partido político, puede perder un puesto que usted se ganó democráticamente, por las urnas, por el voto, Sí. hoy en día. Te quiero contestar la pregunta anterior y ya está. Nadie ha conversado de armar un partido político y a mí no me interesa porque me voy de la política. Ni la Tere Marinovich, ni la Vanessa Kaiser, ni la Rocío Cantuaria, ni, no sé, pues, la Claudia Ormeño, ni la gente que ha estado trabajando, ni Sergio Melik, jamás nos hemos reunido para formar un partido político. El único que anda revoloteando con un movimiento político es el Rojo Edwards. Y yo no tengo nada que ver con él, ni me voy a meter en un partido político de nuevo, ya sé lo que es y no me interesa. Voy a volver al sector privado donde sé que lo paso mejor, donde estoy con mi familia, donde paso menos rabia y donde no necesito, ¿cómo que se llama?, ceder o vender mi conciencia. Esto que usted está preguntando, que la segunda pregunta es exactamente así, o le venden la conciencia, no al partido, sino que a la directiva circunstancial del partido, o te echan. Imagínate ir a hacer campaña, invertir recursos, tiempo, dinero, malos ratos, para que la directiva de turno decida virar, pegarse una voltereta y que tú, que sigas defendiendo los principios de ese partido, te echen. Porque aquí, según yo Correcto. entiendo, y yo no es que sea amigo de Rojo de Edwards ni me lleve bien con él, de hecho, él fue uno de los grandes responsables de que me echaran. O sea, no le tengo muy buena, no le tengo mucho cariño. Pero el Rojo de Edwards está en este momento actuando conforme a los estatutos del partido. Él está en contra de más Estado, que era lo que dice el partido. Él está en contra de más impuestos, que es lo que dice los estatutos del partido. Pero la directiva dice hoy día que si se hubiese aprobado esta constitución, lo habrían echado. Es decir, al que respeta los estatutos, lo pueden echar. Y si la directiva circunstancial del partido decide no respetar los estatutos, ellos son los buenos y los que lo respetan son los malos. No, entonces eso es absolutamente antidemocrático. El Guatón Valenzuela, que es el origero de Cast, podría haber quedado senador con un solo voto, el de él. O sea, él yendo a orejear a Cast para decirle, oye, el Rojo Edwards es peligroso, ten cuidado con él y envenenarlo, hasta echarlo. Y después lo nombra el partido, nombra a dedo a alguien en su reemplazo. No, paren la chacota. Si esta constitución está hecha para los políticos, no para la gente. Bueno, Eh, Cris, Karina, ¿me dejas un sí. poquito? Bueno, la verdad es que estuve escuchando bastante lo que acaba de decir
Es prácticamente el mismo mensaje que nosotros también venimos entregando a través de este tipo de live más informativos. Y me gustaría llegar a un punto clave que fue en donde se establece efectivamente toda esta jurisprudencia de carácter internacional, la ONU, las organizaciones de carácter que desprenden de ella, ¿cierto? Que quedan con característica de vigencia en este texto nefasto. Con respecto a eso, me gustaría que pudiese hacer una apreciación sobre la constitución de la República a Estado Social Democrático de Derecho y también que le diera un poco a la bajada, digamos, desde el lugar que efectivamente, a pesar de que republicano sobre un Estado social democrático de derecho da una ejecución gubernamental de república, el Estado subsidiario no prevalece justamente por esta sujeción a los principios de responsabilidades, por no tener, digamos, valores bien definidos y principios jurídicos bastante claros. Las personas sienten mucha incertidumbre y ante el tecnicismo que efectivamente Republicanos puso, que ha tenido mucha contranorma legal, la gente lo lee con comprensión lectora y cree que efectivamente es mejor. Me gustaría que hiciera un poco referencia al tema de los pueblos originarios, porque normalmente siempre nos dicen que es una mentira. Sabemos, y usted también lo pudo corroborar efectivamente en el live de Borja, que uno de los argumentos es el ataque personal. Y la verdad es que necesitamos que personas como usted que están en el mundo político o que al menos han sido parte y sí están prestando un servicio a la comunidad, nos cuenten efectivamente proyectos tan importantes como el restablecimiento de las leyes que teníamos constitucionalmente antes y me gustaría que nos relatara un poco de eso, porque la verdad se le ha dado muy poca relevancia y es algo muy importante porque cambia efectivamente el modelo de la economía del país. Bueno, son muchas preguntas, a ver si las puedo sintetizar o resumir. El Estado Social y Democrático de Derecho no fue corregido, como Cast sostiene haberlo hecho, a través de los constituyentes. Y la prueba está que lo único que he encontrado en el texto que podría ser una corrección es que dice la satisfacción del artículo 24 E y F. Dice el empleo de máximo, la satisfacción de los derechos será con el empleo máximo de recursos disponibles. Ahí ya les expliqué que eso no admite entonces poder ir a pagar deuda externa, porque vamos a tener que financiar derechos progresivos. Entonces te van a decir, no, pues, si todavía faltan más derechos que hay que financiar, por lo tanto, tenemos que usar todos los recursos disponibles, seguir endeudados. Y le pusieron coma con responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal no quedó definida. ¿Qué es la responsabilidad fiscal para un gobierno populista que enfrenta querellas, que se judicializan las demandas por vivienda o por salud? ¿Cuál va a ser la responsabilidad fiscal? ¿1% superávit? ¿5% déficit? ¿Una adquisición de 30.000 millones de dólares más de deuda? No quedó definido, es un forado enorme. Esa es la única, tres palabras que encontré como que si el grupo republicano hubiera hecho algo respecto a esto, con responsabilidad fiscal, un término absolutamente ambiguo. Y después dice, la satisfacción será a través de instituciones estatales y privadas, y con esto te contesto lo de la subsidiariedad. Y le ponen coma según corresponda. Eso borra con el codo lo escrito con la mano. Es decir, podrán participar instituciones estatales y privadas, coma según corresponda. ¿Quién define cuándo corresponde? El Estado. Por lo tanto, no, en un Estado subsidiario, todo lo hacen los privados, y ahí donde no llega el privado, llega el Estado en forma subsidiaria. Pero acá todo lo hace el Estado y le deja espacio a los privados según corresponda. Es decir, es un cambio dramático de modelo, donde en vez de estar el Estado al servicio de las personas están al servicio del Estado. Y si el Estado presta mal servicio y no quiere dejarle entrar al privado o le pone condiciones de loca para entrar al privado, como lo estamos viendo en la salud hoy día, por ejemplo, haciendo quebrar a las ISAPRES, nos vamos a ver todos en una cola en salud pública y van a quebrar miles de clínicas. Ahora, respecto me preguntabas tú a los organismos internacionales, obviamente que este texto en toda su extensión abre las puertas a respetar los tratados internacionales vigentes. Y por lo tanto, ahí entra en la igualdad sustantiva, que es que dice
que la distribución de los cargos de gobierno, de directivas, en todo el sector público y privado, no solo el sector público, va a tener que regirse por la igualdad, es decir, por los genitales y no por los méritos. Y eso es una violación del derecho de propiedad, porque tú te imaginarás que si yo tuve una empresa cosmético, a mí me hubiera encantado que fueran puras mujeres las directoras, porque se usan cosméticos mucho más que los hombres y porque suenan mucho más del tema. Pero si es una industria metal mecánica llena de grasa, donde, no sé, se separan partes y piezas del motor de un auto, por ejemplo, una chatarrería, a lo mejor son los hombres los que se dedican más a ese rubro, no sé. Pero uno debería tener la libertad de poder escoger por méritos, no por genitales. No sé si con eso te respondí las preguntas que me dijiste. Sí, con respecto a la constitución actual, existe en el texto una categorización jurídica de los valores y los principios que son súper definidos. De hecho, el principio de la subsidiariedad contiene y es la base, el resultado, digamos, de muchos principios. La Constitución actual sí señala normas respecto con el medio ambiente, ¿ya? Eso para que la gente lo pueda saber, digámoslo. Ya, que tú hiciste otra También versa pregunta antes que me acabo sobre... de acordar y te voy a contestar esa. La da- constitución vigente Ujú. permite limitar y restringir ciertos derechos que están preestablecidos en la Constitución. O sea, en la Constitución actual vigente uno lee y uno sabe que en un estado de sitio, en un estado de catástrofe, nos van a restringir la movilidad, nos van a restringir el desplazamiento, nos van a restringir algunos derechos. Lo sabemos. En guerra, por ejemplo. Sabemos que el derecho de propiedad es materia de ser limitado y restringido por expropiaciones, por ejemplo, para construir un puente, una carretera, un puerto. Están definidos los catálogos de derechos que pueden ser alterados por un tiempo. En cambio, en la que se nos propone, todas las libertades individuales y todos los derechos fundamentales pueden ser restringidos. Y hay otra cosa que es muy importante, noto que tú eres abogado, yo no lo soy. Hay otra cosa muy importante. Cada vez que se va a modificar un derecho, se puede recurrir al Tribunal Constitucional para hacer una revisión, ¿no es cierto? Es una instancia que en el fondo nos permite de alguna manera que alguien nos proteja de que se nos violen nuestros derechos constitucionales. Esa posibilidad de que exista un Tribunal Constitucional que cautele nuestros derechos no existe en la propuesta. Por lo tanto, hay dos cosas que ocurren. Uno, que se dejó con el quórum mínimo todas nuestras libertades y todos nuestros derechos fundamentales, o sea, mínimo, 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 porque es los parlamentarios presentes en sala. En cambio, y además se nos quita la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de protegernos. Entonces, la Constitución que se nos propone nos deja a merced de los políticos para hacer lo que quieran con nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. Respecto al clima, a mí me parece una aberración que a los alumnos de los colegios se les eduque en función de ciertas creencias que todavía no están probadas, pueden ser tendencias de muy largo plazo, que hay un cambio climático, yo no quiero ser terraplanista, pero puede tener un impacto enorme en la agricultura. Por ejemplo, si el Estado decide enseñarle a la gente que tener vacas le hace mal al medio ambiente y no se les dice que en realidad la feca de la vaca le devuelve el CO2 a la tierra, la fertiliza y por lo tanto permite que esa tierra vuelva a ser productiva. Eso se llama la economía biocircular. Pero puede que no lo digan, puede que en el fondo paguen el pato a las vacas. Puede que la agricultura sufra mucho con una ideología de cambio climático promovida por la ONU. Nosotros deberíamos ser un país soberano, no deberíamos aceptar legislaciones foráneas, porque para algo le pedimos a la ciudadanía que salga a votar y para algo tenemos un parlamento para hacer nuestras leyes. Entonces encuentro que todo lo que tiene que ver con la ONU, con el cambio climático, con la Agenda 2030, con la educación sexual integral, todo eso que importamos nos quita soberanía como chilenos. Los voy a interrumpir, señor diputado y Karina. Estamos siendo reportados porque siempre sufrimos ataques de reporte de la gente a favor.
Así que chicos, las personas que están aquí asistentes, por favor, denle tap a la pantalla para que le dé más me gusta. Porque si llegamos a los 24.000 o cerca de los 24.000, ya no van a poder bajar el like. Hagámoslo porque si no, esta gente a favor de lo que tenemos que sufrir todos los días, nos reportan las cuentas, nos reportan los contenidos y evidentemente, obviamente, el señor diputado, el señor Gonzalo de la Carrera, es alguien que sí les mueve el piso a la vereda del frente. Así que para que no los vayan a bajar el like, por favor, denle tap a la pantalla para que no nos vayan a bajar el like. Adelante, Karina y señor diputado. Claro, quería llegar a ese punto muy importante porque el año 2019 Chile recibe a través de Sebastián Piñera un premio de la Universidad de Pekín, justamente por tener un texto constitucional en donde el medio ambiente forma parte de su legislación. Y quería llevarlo al punto, ¿cierto?, de los pueblos originarios diputados, porque me parece muy importante que las personas comprendan que efectivamente lo que se denomina Corte Interamericana de Derechos, por ejemplo, sí tiene jurisprudencia, como la declaración justamente de estos pueblos, que por ejemplo en su artículo 2 va a señalar: los pueblos y los individuos indígenas son libres, iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. Pero ¿qué pasa? Esta es la característica del valor que pretende conseguir la ley, y es una declaración que va a quedar efectivamente vigente de aprobarse este mamarracho que todos sabemos que no va a pasar porque no alcanza ni siquiera el 40%, pero que la gente y la ciudadanía debe entender que efectivamente estas declaraciones de los pueblos originarios sí van a quedar vigentes, y hoy en día la acción del artículo 20 no permite que ingrese cualquier tratado de carácter internacional. Con respecto a esto, Espera, para ir por parte. Este no es el artículo 2, es el artículo 5 el que mencionaste, ¿ya? no, sí, lo que pasa es que lo que le acabo de leer es un instrumento jurídico que es la Declaración de los Pueblos Originarios. Sí, sí, sí. Y ahora me gustaría que usted justamente explicara el artículo del texto para que la gente lo pueda entender. Es que el artículo del texto dice que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, hasta ahí estamos bien. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales. ¿Por qué tiene que promover derechos individuales de unos y no de otros? Es de ahí donde empieza la injerencia del Estado. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales. Y digo, ¿por qué no promueve mis derechos? ¿O por qué no promueve los de los tuyos? ¿Por qué no promueve el derecho de la comunidad judía? ¿Por qué no promueve el derecho de la comunidad yugoslava o alemana? ¿Por qué tenemos que...? Este párrafo demuestra que nos hacen desiguales ante la ley. Entonces aquí donde dice que hay igualdad, lo que hay es desigualdad. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Y dice, promoverá sus derechos individuales y colectivos, pero resulta que todos los demás chilenos no tenemos derechos colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales, que lo que tú dices, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Es decir, nos tenemos que comer el sapo de todos los tratados internacionales vigentes. Y después dice, el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíproco. Pero aquí cabe, en interculturalidad, yo te digo, las niñitas que andan con una cola a caballo y que defecan en la entrada de la Catedral de Chile, de la Catedral Católica, o que le faltan el respeto a cualquier otra creencia, el Estado va a tener que considerarlos como parte de la interculturalidad. Va a ser, como dice Daniel Matamala, una manifestación cultural y que va a tener y que se va a promover por el Estado en las condiciones de igualdad. Entonces, en el ejercicio de funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. Es decir, nosotros vamos a tener que garantizar el reconocimiento a 132 géneros. O sea, yo me podría casar con un perro y usted se podría casar con su auto. Y el Estado tendrá que promover esas formas de cultura. Es aquí donde tú le diste en el clavo que mucha gente que ni siquiera le presta atención a esto. ¿Por qué con mis impuestos y con tus impuestos vamos a tener que promover cosas que antes la Constitución vigente dice que uno no las puede promover porque afectan la buena moral y las buenas costumbres? ¿Cómo se dice? Porque afectan la moral y las buenas costumbres.
Entonces, La moral, el orden público y la seguridad de la nación. Mire, exactamente. incluso diputado, agregándole jurisprudencia para que la gente vaya conociendo instrumentos legales, el mismo artículo de la Declaración de Pueblos Indígenas, en su articulado número 4, señala: los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Acá el derecho a la libre determinación se va a explicar en su extensión en el artículo siguiente, que va a señalar: los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Ojo ahí porque ingresa nuevamente la palabra cultura, culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural de un Estado. ¿Qué le parece? Me parece pésimo, porque en el fondo estás engañando con el texto de esta propuesta y como viene subsumido el derecho internacional de los tratados internacionales, lo que tú estás haciendo es siendo una excelente partner mía en este live, y te lo agradezco, porque estás abriendo los ojos a que en el fondo este texto es absolutamente permisivo de nuestra pérdida de soberanía y que más encima tendríamos que financiarla con sujeción al tratado internacional que acabas de leer, donde ellos pueden lograr su autodeterminación y pueden lograr sus propias instituciones. O sea, podrían tener su propia justicia, por ejemplo. Entonces, claro, no quieren a Chile, pero para recibir plata del Estado sí lo quieren. Pero para su interculturalidad, ellos quieren independencia, justicia, soberanía propia. Entonces no calza, ¿no? Esto, como dicen los médicos, no cuadra el pulso con la orina, no cuadra. Hay algo que está mal y en el artículo 5 aquí nos están engañando porque al someternos a los tratados internacionales, el artículo que tú leíste, lo que estamos haciendo en el fondo es comprarnos un enorme problema con los pueblos originarios. Perdón que lo interrumpa, señor diputado y Karina. Por ejemplo, en el artículo tercero, en el inciso segundo, donde habla de los famosos tratados internacionales, los que son vinculantes, pero siempre se pasa por alto el artículo segundo donde dice que sí pueden ser asistidos, donde está el soft law. Me ¿Sí? gustaría que usted nos explicara un poquito por qué Yo el soft law. mira, el soft law es que creo que hay cosas que son mucho más importantes para decidir el voto que algo tan abstracto. El soft law, cuando se firma un tratado internacional, que la abogada me corrija, hay como un ecosistema de leyes, que es lo que se llama soft law, que es lo que el gobierno que firmó el tratado se trae a Chile y tiene que implementar todo este ecosistema de leyes para que el tratado internacional converse con la realidad local. Y ahí es donde nosotros decimos que la Constitución dice que no es vinculante, pero en los hechos lo es, porque tienes que implementar el tratado. Así que es otra pérdida de soberanía adicional. Diputado, además me gustaría la noción respecto a lo que usted dijo, que la interculturalidad no es una palabra, es un principio y por lo tanto se constituye como un mandato de optimización de las actividades de la función judicial. Esto le voy a poner énfasis porque lo voy a leer textual. Consiste en que las servidoras y servidoras de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados a las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. Y justamente la interculturalidad se vuelve a ver en este texto, en la parte de educación, donde se habla de una educación plurinacional o pluricultural, no recuerdo bien el término, pero me gustaría llegar justamente a que la gente entienda y hablan mucho de los artículos rectificados por la acción del 20 de la Constitución actual, cuando la actual Constitución no solamente consagra los derechos de primera, segunda y tercera generación, y en los de tercera está todo lo que se denomina parte del globalismo, en donde se señala a través de la norma que el desarrollo de la ciencia no puede afectar en ninguna manera a la persona.
O sea, ninguna persona puede quedar fuera del mercado porque la tecnología vaya surgiendo, por ejemplo. Hay muchas cosas que son buenas, pero me gustaría que usted también nos pudiera comentar con respecto al tema de la educación, que la Constitución actual consagra la libertad para la enseñanza, el derecho a la educación, es distinto a lo que tenemos en el texto. Y me gustaría que lo pudiera explicar porque el texto ofrece mucho derecho, pero poca garantía. Y Exactamente. Bueno, efectivamente, es que ¿sabes qué pasa? Que yo para simplificar el discurso vuelvo a los fenicios. Vuelvo y digo, respecto a todos estos temas, como hay forados, lo que se guardaron los políticos es una trampa. Que todos los derechos y libertades fundamentales, de acuerdo al artículo 23.1 de la propuesta, pueden ser limitados o restringidos. El 23.3 dice que no pueden afectarse en su esencia ni grabarse con tributos. Pero uno puede no afectar en su esencia un derecho y limitarlo y restringirlo igual como ya expliqué. Y en el tema de la educación, claro, el Estado va a ser el que va a definir exactamente todos los modelos educativos conforme a lo que le establezca la Agenda 2030 de la ONU. Y todos estos vienen con muy bonitos titulares, como por ejemplo las garantías de la niñez, la autonomía progresiva de los niños, la educación sexual integral. Integral, imagínate qué linda palabra, pero resulta que eso abre las puertas a la pedofilia, abre la puerta a que toquetean a los niños en edad parvularia, abre las puertas para que el educando, el profesor, pueda decirle a un niño que se cambie de ropa, que se viste de niñita y que llegó de hombre, y al otro que se viste de mujer y los pueda confundir. Entonces, todas estas normas que están aquí abiertas son típicas normas que se tragó el piñerismo y que nos quieren meter la gente que es progre, y que lo ha dicho por lo menos en los programas de televisión. Ustedes deberán estar felices con esta constitución que le estamos dando a la izquierda, si es súper progre. Claro, pero yo no quiero una constitución progre, yo no quiero que me relativicen el que la persona que nació con un genital determinado es un constructo cultural y que esa persona puede ser entonces sujeto de manipulación o de adoctrinamiento en temprana edad para que esa persona ponga en duda su sexualidad. Entonces, todo esto es parte de lo mismo, es que nosotros estamos importando con esta constitución, cosa que no importábamos necesariamente, porque hay cosas que sí importamos, siendo honestos, ya con la constitución actual. Pero aquí nos vendieron de que nosotros íbamos a tener una nueva y buena constitución, que iba a ser mejor. Nos pueden decir, oye, quédate, como dicen algunos economistas, que llega a risa. Cuando actúan de economistas dicen que las variables no pesan lo mismo, que uno tiene que discriminar. Cuando hay variables que afectan, por ejemplo, el empleo o el desempleo, hay unas que afectan más que otras. Pero cuando se trata de la Constitución dicen, súmeste todos los artículos buenos, réstele todos los artículos malos, y si le dan más buenos que malos, entonces vote a favor. No, porque no todo pesa lo mismo. Y por eso es que yo concentro mi discurso en que aquí se está cambiando la matriz ideológica, que es irreversible, hacia el socialismo, que no podemos financiar derechos universales para ricos y pobres, y que por lo tanto no podemos garantizarlo ni judicializarlo, porque Chile se va a arruinar. Y eso efectivamente es algo que no han querido entender los buenistas o los empresarios, porque ellos solamente ven el balance a fin de mes. Y hay mucha gente asustada, que han asustado y que creen que un señor Artés o que la izquierda nos puede meter el mamarracho en cualquier momento en el Congreso, y para eso no existen los votos. Les faltan 18 votos. Si hubiesen tenido los votos el 7 de septiembre, o sea, si las elecciones fueron el 4 de septiembre, el lunes 5 de septiembre habrían metido en el Congreso el mamarracho. Si tuvieron los votos. Si tuvieron los votos habrían pasado la reforma tributaria, habrían podido pasar la reforma de pensiones. No los tienen. Entonces, la única manera de que exista una constitución, como una asamblea constituyente, como amenaza Artés o el Partido Comunista, es que Chile Vamos, es que Piñera agarra el teléfono y convenza a 18 diputados de Chile Vamos, o que él convenza a 16 y Kast convenza a 2 de republicanos a cambio de quitarles el escaño, para que se entreguen el país a la extrema izquierda. Si usted le asigna alguna probabilidad a eso, eso puede ocurrir con el apruebo o puede ocurrir con el rechazo. Puede ocurrir con ambas. Entonces esto no es que el apruebo cierre el afán refundacional de la extrema izquierda, y tampoco lo cierra el rechazo. Lo que va a pasar es que van a haber 2 años de tregua, porque los partidos empiezan a competir entre sí por alcaldías y por concejalías, y por lo tanto se van a olvidar de este tema, y después están las parlamentarias y las presidenciales. Así que tenemos 2 años de tranquilidad, sea cual sea el resultado.
Y por eso hay que Eh, estar en contra. eh, Señor diputado, otra consulta. Nosotros nos enteramos de que están presentando un proyecto de ley para volver a restituir los tres quintos. No, ¿De los qué dos se... tercios. Los dos Perdón, tercios. dos tercios? Sí. Ya. ¿Y quiénes son las personas que apoyan la iniciativa? Yo hice ese proyecto de ley y me apoyó Gloria Navallán, que había votado por bajar de 2 tercios a 4 séptimos. Me apoyó Sara Concha, que había votado también de bajar de 2 tercios a 4 séptimos. Me apoyó Francesca Muñoz, otra diputada que también había apoyado. Y me apoyó Johannes Kaiser. Y yo creo que si gana el en contra van a ser muchos los que van a apoyar porque van a querer de alguna manera ponerle un candado desde dentro del Congreso. Gente que en algún minuto se dio cuenta que se equivocó y que está arrepentido de haber votado para bajar los quórums a 4 séptimos. Si gana a favor, se va a quedar en 3 quintos, que es prácticamente lo mismo que 4 séptimos. Entre 3 quintos y 4 séptimos hay 3 puntos porcentuales, es un senador. Nada. Y ese senador se lo compran, pero rapidito. Ah, y entonces va a quedar mucho mejor, va a tener un candado mucho más potente ahora, de cuatro séptimos a los tres quintos que están ofreciendo con el nuevo No, no, texto. no, no, no Dos confundamos. tercios. 4 séptimos que tiene la actual constitución hoy, porque lo modificaron hace un año, es menos que 3 quintos. Pero no es relevante, es solo un senador de diferencia. Entonces no es mucha protección. Lo que yo hice fue presentar una reforma constitucional para después del plebiscito, para volver a 2 tercios. Que ahí sería mucho más efectivo el Por candado. supuesto. 2 tercios es 66% y 3 quintos es 60% y 4 séptimos es 57%. Ah, ya. No, no, no. Sí, sí, entiendo perfecto. Karina, Sí, me gustaría también, mira, les voy a dejar acá a las personas que están escribiendo el link, porque me preguntaron de dónde sacó la información. Bueno, todos los live informativos que nosotros hacemos, para las personas que no creen o no saben buscarlo, les pedimos que nos escriban porque enviamos todos los links. Pero en los comentarios les voy a dejar una de las páginas de Naciones Unidas donde ustedes van a poder ir, investigar, indagar y ver instrumentos jurídicos online y de esta manera van a poder darse cuenta que efectivamente ni el diputado, ni Vanessa Kaiser, ¿cierto? Ni la Teresa Marinovich, ni ninguna de las personas que efectivamente están demostrando integridad y patriotismo hoy en día están mintiendo. Los argumentos están claros, la ley es una y la verdad que es súper clara. Y con respecto a eso, me gustaría señalar que efectivamente este texto de republicano, ¿cierto? Es nefasto porque no solamente ingresa dentro del Tratado Climático Internacional, sino que además ingresa una parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y le quita poder a agricultores, a la industria pesquera, incluso a la industria ganadera. Alemania efectivamente es constituido como una república federal en donde su sistema económico versaba sobre pymes de carácter familiar, de prestaciones al Estado o de carácter privado y se hacía un catálogo taxativo de tipos de subsidiariedad que se le aplicaban a estas empresas. Cuando entró todo este progresismo socialista se generó una crisis porque se perdió justamente la institucionalidad. Eh, Diputado, le quería hacer como una pregunta y es la siguiente. Considerando que efectivamente la Constitución actual dentro del artículo 19 consagra la libertad en su amplitud y la igualdad en su amplitud, ¿qué opina usted con respecto al trabajo decente que señala el texto? Que es ridículo, pero lo mismo que la vivienda adecuada. ¿Qué es lo que es un trabajo decente? Un trabajo de cuántas horas a la semana, un trabajo con cuántas horas de descanso, un trabajo con qué nivel de sueldo, cómo compiten, si lo definen por sueldo, cómo compite una empresa, una microempresa con un emprendimiento reciente con una empresa gigante. Todo esto de querer igualar a la fuerza, algo que no son igualables, es simplemente nivelar hacia abajo y destruir al emprendedor, al más chico. Así que por eso es que también hay que votar en contra. Mucha gente se compra slogans y no ha leído el texto, diría, el 99% no lo lee, y dice no, si es suficientemente razonable.
Y uno le hace la contrapregunta, pero ¿qué es lo que te parece razonable? ¿Te parece razonable, por ejemplo, que el Estado puede definir que el sector privado no participe en cierta área de la economía? ¿Te parece razonable que te cobren más impuestos? ¿Te parece razonable que aumenten la deuda externa? ¿Te parece razonable que hayan 10 organismos nuevos que haya que crear, lleno de burocracia estatal? ¿Te parece razonable que el Banco Central quede como no independiente porque tenga que coordinarse con el gobierno de turno? Entonces uno le empieza a preguntar qué es lo que realmente encuentra razonable y te das cuenta que son puras cosas vacías de contenido, sino que son frases. Yo no voto como comunista, por ejemplo, cuando en realidad están aprobando un texto hecho con los comunistas. Cuando negociaron con quienes quemaron Chile, es decir, los que nos llaman a votar a aprobar ahora, primero nos dicen que hay que derrotar a la izquierda. La teníamos absolutamente derrotada en el suelo y ellos mismos fueron a abrirle la puerta a la izquierda y a entregar un triunfo nuestro, se lo fueron a entregar. O sea, nuestros votos se los pasaron por el arco del triunfo. Los habíamos derrotado y ahora quieren pedirnos que los derrotemos de nuevo, pero ahora con su constitución. Habíamos conservado el modelo exitoso que tenía Chile, le habíamos dicho que no rotundamente al mamarracho. Ellos nos tratan a nosotros de votar como comunistas y de traidores, como me ha puesto algunas personas aquí en este chat, cuando lo que están aprobando es un texto que lo hicieron en conjunto con quienes quisieron quemar Chile entero. Con el comunista de Telier, con el asesino confeso de 4 o 5, que nunca fue preso, 5 escoltas del general Pinochet. Entonces, esto es bien divertido. Los que no negociamos con terroristas, los que no le hemos cedido un centímetro al socialismo ni al marxismo, somos los traidores. Y los que están dispuestos a negociar con terroristas y a ceder la matriz ideológica de Chile son los buenos. Increíble. Por eso voto en contra. Señor diputado, ayer estuvimos nosotros con la diputada Navillán y un poco le hicimos una pregunta inspirada en el video de usted, de que a usted un periodista le había preguntado quién es el rostro del rechazo. Sí. Y ella hablaba de que no un movimiento, sino que era una especie de frente, un frente ciudadano. ¿Qué nos podría decir? ¿Quiénes son hoy por hoy o quiénes podrían ser el rostro, quién es o quién el rostro del voto en contra? No hay rostro del voto en contra. El rostro del voto en contra es el ciudadano común y corriente que habita Chile desde Arica a Tierra del Fuego, el que sale todas las mañanas a trabajar y no sabe si va a volver él con vida o sus hijos en el medio del descalabro que hay en el Estado de Derecho en Chile. Es el ciudadano forzado, es la persona que paga IVA cada vez que va a comprar, que le significa pagar 2,1 meses de sueldo al Estado todos los años, porque el 19% de un año son 2,1 meses. Y como consume todo lo que tiene que gastar todo lo que gana, en el fondo es el mayor contribuyente de Chile. No hay rostros, son puras personas individuales que saben lo duro que es ganarse la vida en Chile y que saben lo difícil que se ha puesto desde el octubrismo, desde el estallido antisocial. Todas esas personas en su humilde morada y con su lápiz van a marcar en contra y ellos van a ser los verdaderos rostros que van a derrotar a la casta política. Ese es el verdadero rostro del en contra, del chileno aburrido de los políticos que los usan para sus propios fines. Ese es el rostro del en contra, para mí. ¿Y qué pasa con respecto, por ejemplo, apareció una encuesta, la famosa encuesta Partner, que después viendo pertenece a Jorge Martínez, que es republicano, y que es la encuesta que tira a la favor como un 70% por sobre el en contra? ¿Qué piensa respecto de la encuesta y más lo que se La filtró? encuesta Partner no existe. Miren, yo te voy a dar un ejemplo. La encuesta Cadem tiene un vocero y una cara visible. Karen Tal, la dueña, y Roberto Isixson, el vocero. La encuesta Criteria, Cristian Valdivieso, su cara visible. La encuesta de la UDD, Panel Ciudadano, su cara visible es el cuñado de Lavín, ¿cómo se llama? Eugenio Guzmán. Todas las encuestas tienen trayectoria, tienen caras visibles, tienen páginas web y uno puede googlearlas. Pero resulta que Partner no existe en ninguna parte. Partner es un instrumento de marketing del Partido Republicano para hacer parecer bien en las encuestas su opción. Partner no existe. Hagan un Google, búsquenlo.
Hagan un Google de panel ciudadano, hagan un Google de criteria, hagan un Google de CADEM, de la CEP, que todos sabemos dónde está la CEP, quiénes son las personas de la CEP. Pero Partner es un invento, no existe. Entonces cuando dicen la famosa encuesta Partner, ¿qué famosa? No tiene nada, si no existe. Inventaron un relato que ellos le habían sido los únicos que le achuntaron a la cantidad de consejeros republicanos que llegaron. ¿Alguien vio esa encuesta antes? No existe. No. Y si están felices con su encuesta Partner, que estén felices. Si la real encuesta es la que va a ocurrir el 17, cuando los ciudadanos le digamos a los políticos, váyanse para la casa y hagan la pega para la cual los contratamos. Solucionen nuestros problemas. Llevan 4 años peloteándose y ahora quieren tener 4 años más, fíjate, para implementar una constitución. O sea, van a pasar 8 años en que los chilenos no vamos a haber resuelto los problemas necesarios de la gente. No, paren el escándalo. Esta es una cuestión contra la casta política. Así de simple. Si uno quiere resumirlo, ¿por qué tiene que votar en contra? Porque nos aburrimos de los políticos y de la manipulación que hacen de nosotros. Y me dice usted parte del problema, don Gonzalo. Claro que soy parte del problema. Salí elegido diputado y no sabéis lo arrepentido que estoy de haberme metido en esta cuestión. Pero lo voy a hacer con dignidad hasta el final y siempre de cara a la gente. Y nunca metido en una cocina. Sí, pues, bueno, la verdad es que apareció todo esto y todo mucho alterado con respecto a la famosa encuesta. Ahora está prohibido, no se puede publicar ninguna encuesta, nada de esto. Las van a ¿Qué piensas? publicar igual, las filtran. Y aquí es Sí, sí, donde viene la guerra psicológica, donde empiezan a filtrar encuestas falsas, como lo hizo APRA hoy día, que modificó la encuesta panel ciudadano a su antojo para hacerlo parecer ganador en la prueba. Mira, aquí voten tranquilos. Las encuestas de renombre, todas dan de ganador al en contra, todas. Sería muy raro que se equivocaran todas. Vayan a votar tranquilos, vamos a salvar Chile de cambiar la matriz ideológica hacia el socialismo, nos vamos a salvar de que nos metan la mano al bolsillo con los impuestos, vamos a proteger nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades individuales, porque estamos mucho más protegidos con la constitución actual, y a quienes dicen que con la constitución actual es más fácil reformar, es mentira porque es un solo senador. La diferencia entre el quórum actual de la que vigente y el quórum que proponen es mentira. Y a cambio nos dejaron todas nuestras libertades individuales y derechos fundamentales a mayoría de los diputados presentes en sala. Es un absurdo. Este es un engaño de los políticos. Es un engaño de los partidos políticos. Lo único que quieren más poder son los políticos. Y por lo tanto, todos los ciudadanos debemos decir, yo no me siento de la casta política, ¿saben por qué? Porque yo he trabajado toda mi vida en el sector privado. Nunca tuve carrera política. Yo no necesito de la política para vivir. Yo no necesito cambiar mis principios para que me pongan en la lista de candidatos. Yo no necesito que me financien las campañas, no necesito nada. Yo vuelvo a mi casa tranquilo y voy a seguir viviendo tranquilo. Me sé ganar la vida. Pero hay una casta de gente que no sabe ganarse la vida si no es en la política, si no es en ese hemiciclo. Y a esos hay que decirle basta. Le vamos a poner un punto final con un gran en contra. por supuesto. Y bueno, muchos están preocupados también de los famosos apoderados, porque no se han visto quién nos va a defender finalmente, No, porque pues no podemos, lo tenemos. No no tenemos, creo que tenemos. lo tenemos. Y ese es un gran problema, porque ¿quién va a defender nuestros votos? No sabemos. Tenía entendido que el Partido Social Cristiano creo que se iba a organizar, pero la verdad que no tengo la certeza. Ojalá, ojalá. Así es. Eh, Karina, no sé si tenía otra pregunta. Sí, diputado, mire, con respecto al Estado Social Democrático de Derecho, esto es algo que nosotros le hemos comentado algunas veces a las personas y que efectivamente la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y mediante la Conferencia de San Francisco de las Naciones Unidas genera un eje de 3 direcciones que es la paz, la seguridad y los derechos humanos. Pero también existe una declaración de los derechos inherentes a la persona humana, que son los que en este caso están consagrados en la Constitución de la República actual y que efectivamente versan sobre la revolución que se produce entre Inglaterra y Francia. Y dentro de de estas declaraciones, digamos, de la ONU, el año 2005 se genera una nota orientada sobre la democracia que fue emitida por el secretario general de la ONU y que dentro de esta nota se establecen las normas fundamentales
que son los parámetros para las metas constitucionales de lo que efectivamente se constituye como el nuevo contrato social. Me gustaría aquí ser súper crítica y darle las gracias por el piropo de llamarme abogada porque me falta un año, pero sí le quería hacer un hincapié súper fuerte en esto porque me gustaría saber qué le parece a usted que efectivamente republicanos, que era la persona que iba en contra, que fue las personas que votamos por ellos, que creímos que efectivamente iban a cuidar la soberanía de nuestro país, conociendo todo este tipo de instrumentos jurídicos vigentes, constituyan un modelo de Estado social democrático de derecho para que efectivamente se pueda crear la unificación a un Estado sucesor, que en este caso sería la Organización de las Naciones Unidas, mediante Estados Unidos, que ojo, es República Federal y que crea esta organización, no son Estados Social Democrático de Derecho, y esta vuelta de chaqueta que se han dado frente a la representación del soberano, porque nosotros yo creo que debemos agradecer que efectivamente existan diputados y senadores que sí están velando por la seguridad y por estar al servicio de la ciudadanía. Pero el ambiente es tan tóxico que efectivamente, sin que nosotros viralicemos y hagamos que efectivamente se escuche nuestro llamado a que efectivamente los políticos no pueden hacer lo que quieren, sino que deben hacer lo que está en su posición de garante. Me gustaría que me diera su opinión con respecto a eso. ¿Qué opina usted con respecto a que la patria no se vende y tampoco se entrega? Yo opino lo que dije hace un rato atrás, que las convicciones que dice la gente tener solamente son convicciones cuando se ponen a prueba. José Antonio Cast nos engañó. Yo creí en él, 5 años lo tuve en mi programa, 5 años. Pensé que era distinto. Jamás pensé que transarían dos cosas que para él eran fundamentales, que era el derecho a la vida, ¿no es cierto? Y el tema de la familia, como lo está cediendo ahora y no lo digo yo, también está cediendo Estado Social de Derecho, lo dice él en sus videos, lo dice Luis Silva en sus videos, tuvimos que ceder el Estado Social de Derecho y que va en contra de nuestras libertades, lo dice el vocero de Republicano, pero la gente está cerrada en que quiere acabar con este tema y no quiere escuchar razones y mata al mensajero. Y nosotros somos pocos los mensajeros que gracias a ustedes hemos podido difundir por qué el en contra es mejor para Chile, que si no fuera por las plataformas digitales, los canales de YouTube y todos los TikTokers, no habríamos podido llegar a la población a contarles que aquí nos están engañando. José Antonio Cast, yo no sé con qué cara, porque se viste con este aire de santoral, casi eclesiástico, para difundir un mensaje, y en realidad lo que está haciendo es mentir descaradamente y ir en contra de todas sus convicciones que no son convicciones y todos sus principios que no son principios. Esto de haberse plegado, haber traicionado. Mira, los republicanos obtuvieron 62% de la votación, que fue el rechazo, Republicanos más Chile Vamos, pero obtuvieron una gran mayoría, duplicaron a Chile Vamos, fueron más grandes que Chile Vamos, porque eran el lugar seguro, era la boya que nos permitía no ahogarnos con el mamarracho, pero no por las ideas republicanas. Ellos tomaron esos votos, se los metieron al bolsillo y se los llevaron para la casa y nos metieron en este nuevo problema. Entonces, republicano merece un castigo. Republicano ya no es, para mí ya no es creíble nunca más. No es creíble nunca más José Antonio Cast como candidato, porque ya no sé quién es José Antonio Cast. Ya no sé si es el de ayer o es el de hoy día, o el que va a cambiar de nuevo otra vez más. Todo con tal de llegar al poder. Y la razón por qué los comunistas votan en contra, igual que nosotros, es porque si votaran, esto es súper importante que lo entiendan, si el comunismo le pusiera visto bueno a esta constitución, no puede ir por más. Entonces ellos toman el regalo que le está haciendo Republicanos y Chile Vamos y dicen no es suficiente, voto en contra. Porque no es todo lo identitaria y refundacional que ellos querrían, pero sí es un avance para ellos. Pero tendrían que ser muy tontos de aprobarla, porque si lo aprueban, ahí sí que te concedo que se cierra el capítulo. Pero ellos, para mantenerse con la puerta abierta de poder seguir, dicen que votan en contra. ¿Se entiende o no? ¿Se explica? Si ellos firmaran el contrato y dijeran yo apruebo esta constitución, no pueden ir por más.
Entonces, obviamente no lo van a firmar, no van a decir que lo apoyan, porque quieren ir por más. Entonces, por eso es que el apruebo abre más la puerta que el rechazo. El rechazo nos mantiene firmes sin ceder soberanía, sin ceder dignidad, sin ceder libertades, sin ceder a más impuestos que el Estado nos siga consumiendo. Por eso, firme, contra la casta política, en contra en unos días más. Estoy más o menos listo con el tiempo, Cris. No se escuchan. Ahí sí, perdón. Le voy a subir las personas para que le haga la pregunta. ¿Ya? Cortito, bien breve, para que puedan... A ver, este es... Ahí, uno es Marcia Marchán, Luis. Adelante, chicos. Buenas noches, diputado. Hugo. ¿Cómo está? Cris, buenas noches a todos. ¿Cómo les Hola, va? Marcia. Buenas Espero que noches. estén muy bien, diputado. Le agradezco todo lo que ha hecho. La verdad, las cosas que me imagino debe ser muy difícil estar en estos momentos en el Congreso con el conflicto que se está presentando entre los en contra y los a favor, pero sobre todo los que están en contra y a favor por la misma fuerza política, en este caso, a la cual usted en teoría, o sea, en la realidad perteneció mucho tiempo, apoyó, y ahora lamentablemente yo me imagino cómo le están dando la espalda. Diputado, en definitiva, este nuevo proyecto, o sea, en lo particular, este proyecto vulnera las garantías constitucionales que están consideradas actualmente en la Constitución. Se las pone en riesgo. ¿Por Al qué? limitarla o restringirla, nos vulneran. Porque antes teníamos el control preventivo del Tribunal Constitucional cuando nos sentíamos vulnerados. Y con esta propuesta no existe ese control Perfecto, preventivo del Tribunal Constitucional. perfecto. Y desde esa perspectiva, entonces, perfecto. Y entonces, y además porque van a poder ser reformadas, porque hoy para ser reformada una norma constitucional se requiere de los 4/7, independiente que sean antes 2/3 y ahora 4/7, ¿cierto? ¿Sí? Con la nueva constitución, ¿con cuánto quórum se va a poder reformar para que la gente entienda o con qué Con tipo de tres, ley se va a poder reformar? con 3/5 de los parlamentarios. Eso es un senador más. O sea, no es una gran diferencia entre 3/5 y 4/7, es inmaterial, por decirlo así. Pero le han querido dar una categoría de que tiene una importancia gigante y en realidad es un voto más. No, No, no está es. bien. Estoy pensando en el caso hipotético que se apruebe la Constitución y entonces estas garantías constitucionales que están supuestamente en el nuevo texto, ¿con qué porcentaje, o sea, con qué quórum pueden ser reformadas? Perdona, repíteme la pregunta. En el caso, en el nuevo texto, en el nuevo proyecto de Constitución, ¿con qué quórum se van a poder reformar Tres la quintos. misma Constitución y Tres las quintos. mismas garantías constitucionales? No, las garantías constitucionales con mayoría simple de los diputados presentes en sala. Ya, Las eso reformas era lo que quería constitucionales con saber. 3/5. Ya, entonces ahí le puede explicar a la gente que hoy en día se Estamos, requiere mayor cantidad. no, hoy en día estamos poniendo en riesgo todas nuestras libertades individuales, la libertad de culto, la libertad de creo, la libertad de información, la libertad de desplazamiento, la libertad de escoger la educación de nuestros hijos. Todas las libertades que tenemos hoy día se ponen en riesgo porque quedan a mayoría simple de los presentes en sala, o sea, el quórum más bajo que puede existir. Y es el Estado el que puede limitar o restringir nuestras garantías como quiera, con un quórum bajísimo. Y eso es un riesgo que no estamos evaluando. Están todos preocupados de la Constitución, pero no de sus derechos Exacto, individuales o sus derechos fundamentales. exacto. Y es más, diputado, dentro de los derechos fundamentales, hoy en día los trabajadores, sus derechos como trabajadores están amparados respecto al artículo 19 de la Constitución actual. Por tanto, si se deroga esta Constitución, van a haber muchas leyes como los derechos fundamentales de los trabajadores que se van a ver derogados según lo establece la cláusula primera del proyecto constitucional, que se van a derogar todas aquellas normas que contravengan la actual Constitución. Exactamente. Y la derogación tiene problemas enormes porque genera efectos hacia atrás, contractuales, es un descalabro.
Si aquí, mira, aquí hay una irresponsabilidad enorme solo por hambre de poder de dos personas, José Antonio Kast y Evelyn Matei. A ninguno de los dos les importa el texto, toda vez que Evelyn Matei dijo que ella no se iba a comprometer con el apruebo mientras el en contra estuviera arriba en la encuesta, que no iba a arriesgar su capital político. Después tímidamente dijo que ella iba a poner el apruebo, pero después cuando le pidieron que hiciera campaña, dijo que no, tenía mucha pega en la municipalidad, cuando la vemos todos los días en los matinales. Y José Antonio Kast dijo que era irresponsable llamar a votar en contra sin conocer el texto. Habiendo dicho eso, al día siguiente lo sorprendimos en el sur de Chile llamando a votar a prueba, sin conocer el texto. Exacto. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Porque ellos dos creen que van a ser presidentes y no quieren tener el tema constitucional como un tema abierto. Les da lo mismo lo que diga el texto. Les da exactamente lo mismo. Y por eso es que no se atreven a ir a debatir. Por eso es que no debaten. Normalmente, si estamos disputando el mismo electorado, que es el electorado de derecha, que cree en la libertad, que cree en un Estado pequeño, iríamos a un debate. Si él es abogado, yo no. Él debiera peinarse conmigo. Él ha sido candidato presidencial 2 veces. Debiera peinarse con la Tere Marino y debiera hacer unas chalas con la Rocío Cantuaria. Debiera, no sé, va a avasallar a Iván Poduje. No, si no se trata de tener más títulos, diputado. Se trata No. efectivamente de la experiencia, O de lo decir que la la verdad. vida te da. De decir la verdad. Y por de eso decir la verdad. es que no quieren decirla, por eso no se quieren enfrentar, porque le han prohibido a todos los parlamentarios. Si a mí me da lo mismo, yo no fui al Congreso para ser el mejor amigo de la sala de clase. A mí me da lo mismo sentarme al lado, yo me siento afortunadamente al lado de la Gloria y de Johannes Kaiser. Sentamos al ladito, Juan Irarrázaval también. Todos los diputados, lo que hagan los diputados republicanos me tienen sin cuidado, los de la UDI sin cuidado. Yo estoy ahí para poder hacerle ver a la ciudadanía cuando los parlamentarios están actuando en contra de sus intereses. ¿Y eso me trae hartos malos ratos? No, me da lo mismo. La verdad es que ninguna de esas personas que está ahí en el hemiciclo me cambia mi vida o me afecta en mi vida, no me altera mi vida. No. Por eso no se preocupen. Yo soy una persona fuerte. Cris, me quiero tomar aquí un segundo. Diputado, lo invitamos para el día miércoles 13 de diciembre. Vamos a estar afuera del Congreso por el pero yo creo que no voy a poder estar el miércoles 13 porque tengo doctor. Yo tuve cirugía y tengo control. Tiene pero control, no sé si me alcanza la hora, capaz que alcance, no sé, no tengo claro. ¿A qué hora es? No se preocupe, diputado, yo lo entiendo. ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana. A ver, déjame ver. Es que tengo el celular ocupado en esto, no sé. No se pero yo voy a tratar. Sí, creo que tengo hora a las 7. Sí voy a estar. Creo que tengo hora a las 7. Sí voy a estar. Ya, no se preocupe, diputado. Así que vamos a estar ahí a las 11 de la mañana hasta como yo creo como a las 2 de la tarde. Así que vamos a estar toda la mañana ahí afuera con las banderas chilenas. Y muchas gracias por todo, diputado, por su valentía sobre todo, porque es duro ser por el en contra en estos momentos. Somos comunistas y somos de la derecha a la vez según cada uno de los contrincantes. Pero mira, una cosa, Marcia, te agradezco tus palabras. Si el 60% de la gente vota en contra, ¿alguien podría creer que el 60% de los chilenos somos comunistas? No. Es ridículo. Es lo mismo que pasó en Argentina con Milei, que estaban todos diciendo aquí, algunos decían, oye, Milei es un fascista, Milei es un, ¿cómo se llama? No, es un tipo loco, o sea, el 60% de los argentinos son fascistas y están locos. Esa es la pregunta, porque en definitiva eso es lo que intenta decir la minoría siempre. La gente cuando en este caso no tiene los fundamentos, lo que hace es violentar al otro. Eso es lo que hace todo el Checho Irane todos los días en su programa, que es violentarnos a nosotros sin argumento alguno. Y eso hay que ser re valiente, o re cobarde, para decirlo en castellano, para detrás de un micrófono gritar e insultar a todos los que piensan distinto, como si no hubiera democracia. Súper valiente, señor Irane. No tiene ningún argumento para defender porque no los tiene, no los da. Solamente votas como comunista, votas como comunista. El único argumento que tienen. No hay más. Bueno, vamos a interrumpir para darle paso lo último, para que a todos les quede claro, aunque se apruebe este proyecto o si se rechaza, les digo al tiro, los comunistas jamás se van a quedar tranquilos, porque aunque aprueben el proyecto, esto va a seguir igual, porque ellos son una piedra en el zapato para este país.
Así que los que creen que votando a favor el tema va a parar, mentira. Eso es una mentira. O sea, no para ni con el a favor ni con el en contra, esa es la verdad. Esta es una revolución que está en curso y nosotros tenemos que detenerla y tener la valentía de detenerla. Y para eso necesitamos mucha gente más. Así que ustedes son un pilar fundamental y son el rostro del en contra. Gracias, diputado. Gracias a ti. Luis, Bien. Luis, Gracias, Cris. ya. Luis, buenas noches. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, perfecto, Luis. Un gusto en saludarlo. Oiga, como siempre, bueno, agradezco muchísimo su exposición que yo creo que nos nutre a todos, ¿cierto? Pero hay algo en lo cual yo necesito discrepar un poco con usted y es el punto cuando usted indica que se va a salir de la política. A mi parecer, usted es un outsider y Chile necesita más outsider, que ese es el efecto que crea Milei, Javier Milei en Argentina, porque es un outsider que llega, cierto, que no pertenece a la casta política y no pertenece de alguna forma al sistema. Entonces, cuando llega Milei como outsider real y no como un outsider de cartón, en este caso es su postura, logra avasallar, digamos, como el político más votado desde el año 1983 en Argentina. Al punto que lo quiero llevar, diputado Gonzalo, es que nosotros en Chile en este minuto realmente necesitamos políticos apolíticos como usted. ¿Por qué? Porque si no, el Partido Comunista siempre va a estar buscando, digamos, la manera de volverse a meter por debajo de la mesa, la manera que hace el Partido Comunista, se arropa de nuestra democracia para intentar perpetuar una dictadura. Y es lo que yo siempre estaba haciendo un llamado. Yo no sé si usted me recuerda, pero yo fui el venezolano que le puso los puntos sobre las IE a Gabriel Boric cuando recién ganó, que le dije, no puedes traer a Nicolás Maduro acá a Chile, pero te van a sacar 600.000 personas a la calle. Entonces, ¿a qué punto lo quiero llevar? Es necesario tener políticos como usted que hagan frente, cara a cara, ¿sí? En este sentido, porque de lo contrario, ¿quién más nos va a defender? Nosotros confiamos todos. Yo creo que la gran mayoría confió en el pasado rechazo en el Partido Republicano y nosotros fuimos extremadamente enfáticos cuando dijimos rechazo, republicano y en contra. ¿Por qué? Porque si la izquierda hubiese tomado la mayoría de los consejeros, hoy día no tendríamos un plebiscito de salida. Hoy día estaríamos enfrentándonos, ¿cierto?, a que se apruebe un mamarracho 2.0 muy similar o mucho peor al que ya habíamos rechazado anteriormente. Entonces, no podemos perder el nivel de políticos como usted, evidentemente, porque Chile se va a ir al carajo. Y esto es súper importante. Yo creo que ahora no es un tema de izquierdas y derechas, ahora es un tema de patriotismo y globalismo. Tenemos que entenderlo de esa forma. Porque de lo contrario, Chile va a sucumbir. Y Chile siempre ha sido, con esta constitución actual, que no es la del general Pinochet de 1980, la de Ricardo Lagos, 2005, ¿cierto? Pero es la que ha dado las garantías, tanto sociales como culturales, como económicas, para que hoy día seamos el país que somos. Entonces, vamos a terminar siendo peor que Venezuela, vamos a terminar siendo peor que Nicaragua o Cuba, y voy a fortalecer lo que usted siempre ha dicho en contra del Estado Social Democrático de Derecho, porque es el artículo 2 de la Constitución de Venezuela, es el artículo 1 de la Constitución cubana. Entonces, si nos lo meten a nosotros por debajo de la mesa, Chile está muerto. Y necesitamos, por favor, más políticos como usted, como Gloria Navellán, ¿cierto? Porque José Antonio Caz, para mí, en lo muy personal, yo creo que viajó a Estados Unidos, le metieron MK Ultra, algo tuvieron que haberle hecho en el cerebro a José Antonio Caz, pero no regresó siendo el mismo Caz que todos conocemos personalmente, ¿sí? Yo llevo años conociendo a José Antonio personalmente, a su familia, a su esposa, la Pía, y de verdad, lo que regresó de Estados Unidos no es ni comparable con el José Antonio patriota que nosotros estábamos acostumbrados a ver, como debatía, con esa fortaleza, con ese ímpetu, con esa pasión, digamos. Ahora no, ahora es un simple títere, ¿cierto?, de Gabriel Boric. Y ya para finalizar, diputado, a los únicos que le convienen este apruebo, o esta constitución, o este mamarracho 2.0, como lo queramos llamar, es a Gabriel Boric y a sus secuaces de delincuentes. ¿Por qué? Porque, a ver, él sabe que nosotros le metimos 63%, lo que es un equivalente a 8 millones
de votos en el rechazo anterior. Entonces, él se sabe odiado. Él sabe que lo que él diga, la población va a ir en contra de lo que él diga. Entonces, evidente, si llama a votar en contra, pues todos, se supone, según la lógica, que no tiene 5 dedos de frente, que iríamos a votar a favor, pero claramente es un texto comunista. No sé qué pueda rescatar, digamos, de la apreciación, diputado, que le estoy dando en este minuto con mucha humildad, pero... Estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho, menos con mi futuro. ¿Ya? Creo que esta constitución de aprobarse es un avance enorme para la izquierda, que le regalen lo que Boric quería como legado, cambiar la matriz ideológica, enterrar el neoliberalismo, sepultarlo. Exactamente. Ya veo la imagen de él haciendo un hoyo en un cementerio y metiendo un ataúd con el modelo neoliberal el último día de su gobierno, que sería el mejor triunfo para Boric. La izquierda está feliz con este texto, pero no lo puede aprobar por lo que ya les comenté, porque si lo aprueba cierra el capítulo y no quieren cerrar el capítulo van a seguir igual, como dijo. Respecto a quién nos va a defender, bueno, nos defraudó José Antonio, tal como apareció un José Antonio en una época, aparecerá otro. Yo quiero mi vida de vuelta, quiero a mi familia de vuelta. Ha sido muy dañino para mí el paso por la política, en lo personal. No tengo la ambición de ser presidente de la República, la verdad es que me queda bien grande. Nunca he soñado con esa posibilidad, ni creo que sea yo una buena persona para ejercer ese cargo. Hay que desearlo demasiado, hay que haberlo soñado demasiado, hay que haberse preparado toda una vida para hacerlo, hay que ambicionarlo. No tengo ese nivel de ambición personal y la verdad es que prefiero a mi familia. Yo he sufrido grandes pérdidas en la vida y claro, quiero estar con ellos, la verdad. Esa es la verdad. A lo mejor sigo ayudando de afuera, pero no voy a formar un partido político. Me hubiera encantado que la Tere Marinovich hubiese sido candidata a presidenta de la República, me hubiera fascinado. Ella también prefiere privilegiar su relación familiar. Y la verdad es que en realidad yo no me siento en ningún caso herido ni dañado por la hostilidad. Sé que el ambiente es tóxico, pero yo estoy preparado para eso, eso no es lo que me afecta. Pero sí creo que los chilenos merecemos mucho más que la casta política que tenemos. Y una manera de traer nueva gente a la política es decirle que no bien fuerte a la casta actual, para que no ¿cómo se llama?, se perpetúe, para que los Guillermo Ramírez, los Chalper, los Chaguán y los Macaya se vayan para la casa, para que Kast se vaya para la casa y para que vuelva una generación de gente más joven, pero con experiencia en el sector privado y pueda liderar este país. Ahora, Luis, yo creo que te conocí, no estoy seguro, cuando decimos la campaña. Sí, nos conocimos en una manifestación acá en Las Condes, estaba con la Claudia Ormeño. Sí, me acuerdo, y te quiero decir una cosa, la derecha o la gente de la clase acomodada o las élites socioculturales, los columnistas y todos estos académicos están cometiendo el mismo error que se cometió en tu país, cuando le dieron nueva vida a Chávez. Y cuando se entregaron por comodidad y por no querer enfrentarlo y por no querer más guerra. Porque psicológicamente son mentes débiles, son mentes que son entreguistas y son personas que su psicología interna no les permite procesar más información. Y por lo tanto se quedan con discursos fáciles que son rápidamente rebatibles. Como por ejemplo ese video de Artés que estuvo dando vuelta hoy día, que si ganaban en contra iban a hacer la asamblea constituyente. Y yo les digo, ¿ustedes creen que si ganan a favor no van a querer Artés hacer la asamblea constituyente? Sí, es lo mismo. A lo mejor dijo las dos cosas y solo grabaron una parte. Yo los invito a seguir luchando. Quedan 10 días nomás, no queda nada. Quedan de campaña pocos, porque 3 días antes creo que viene la veda de la campaña. No se puede llamar a votar. Así que eso, pues, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado. Lo pasé muy bien conversando con ustedes y me retiro. Buenas noches. Igualmente usted, don Gonzalo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Que esté súper bien. Hasta luego. Ya, Cris, yo me tengo que retirar. Vamos unidos.